para mí es una interrogante y que va a ser muy valiosa, ¿no? Porque, ¿sí me escucha? Sí, claro, puede hacerlo, profe, diga. Ya, le hago, entonces puedo formular la pregunta al Por compañero favor. Jorge, ¿cómo está? Jorge Gallegos, buenas noches. Compañero, buenas noches, profe, buenas noches. Muy Eh, buenas noches, eh, profe. Jorge, aprovechando pues que, bueno, tenerle como compañero ya en este último semestre, usted es, bueno, fue un ciclista profesional y eh, me gustaría hacerle una pregunta, o sea, ¿cómo es una semana de entrenamiento? Usted, cómo es una planificación, por decirle antes de, llámese el Tour de Francia, cómo entrena un ciclista cuando está ya en la recta final antes de una competencia? Pues y de paso también felicitarle, ¿no? Yo sé lo que es el ser un profesional en un deporte, no es cosa fácil, es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pues y mis respetos a toda la gente que ha practicado alguna vez en su vida deporte profesional. Siga pues, con su respuesta. Gracias, Michelle y todos compañeros. Bueno, creo que el ciclismo ahorita por lo de Carapaz se ha vuelto mucho más popular y se le está dando mucha importancia porque, bueno, el ciclismo aquí en Ecuador desde hace muchos años ha sido uno de los deportes que más glorias ha dado al país y sobre todo aquí en mi tierra también, en Cayame. Creo que es considerado como el deporte bandera de Cayame. Bueno, la verdad yo no he competido pues nunca. Como ustedes saben, el primer ciclista que compite el Tour de Francia es Richard Carapaz. Yo lo que sí llegué es hasta competir en el Tour de San Luis, que era la única competencia para profesionales aquí en Latinoamérica, en Argentina. Corrí 2 Tour de San Luis. Y también el Tour de Guadalupe es una competencia que es muy similar al Tour de Francia, es una isla francesa, es aquí en América, en Centroamérica. Bueno, para que tenga más o menos una idea de lo que es un entrenamiento en el ciclismo, ¿no? Hay que ir cumpliendo de acuerdo a la etapa que estemos para la competencia. Por ejemplo, si estamos, supongamos, en el último mes para una competencia importante, se va cumpliendo alrededor de 900 a 1000 kilómetros en la semana. Entonces, vamos a hacer digamos que un microciclo de entrenamiento. El día lunes, por lo general, o sea, aquí en el ciclismo siempre se está trabajando la fuerza. O sea, en el ciclismo nunca se descuida la fuerza. Si es que dejamos ya, estamos a unas 2 semanas o 3 semanas de competir, se deja el gimnasio, pero se sigue haciendo trabajo específico de fuerza sobre la bicicleta. Entonces, ¿cómo se hace este trabajo? Los días lunes, primero siempre el calentamiento. Luego, supongamos hay una subida de 5 kilómetros, habrá que subir unas, no sé qué sé yo, unas 6 veces o unas 8 veces. Puede ser, hacemos una subida solamente sentado, otra subida solamente parado, pero con el máximo avance. Los que tienen bicicleta más o menos tendrán idea de lo que es el máximo avance. Hay que poner los piñones y el plato lo más duro. Es una relación lo más fuerte que tiene la bicicleta. Y subir a baja cadencia y la intensidad, perdón, la frecuencia cardíaca igual no tiene que sobrepasar de lo que sería el techo aeróbico, que más o menos es de 160, 165 pulsaciones por minuto, porque lo que específicamente estamos queriendo seguir fortaleciendo es la fuerza. El día lunes, un día lunes. El día martes haríamos trabajo de contrarreloj o también haríamos trabajo, bueno, vamos con contrarreloj. Ustedes como ven aquí la contrarreloj es una de las pruebas más, digamos que más fuertes y donde los latinos tenemos más debilidad, ya que por la misma estatura que tienen los europeos, siempre los latinos estamos en desventaja por la estatura. Y bueno, también ellos han trabajado ya años y trabajan en el túnel de viento y es un trabajo muy, muy técnico, muy científico. Entonces, para este trabajo, supongamos, hago igual el calentamiento, voy a hacer si es que hago intervalos, por ejemplo, hago 10 kilómetros en frecuencia cardíaca
que irían de 170 a 180 pulsaciones por minuto. 10 kilómetros de recuperación que estaría yendo entre 150 a 160 pulsaciones por minuto. Y así haría unas 6 o unas 8 series, que en total me darían 80 kilómetros. Si es que hago 8 series, me darían 80 kilómetros de trabajo, y más los 10 que eran de recuperación, ya se hacen 180, más lo de calentamiento, o sea, estamos pasando ese día ya sobre los 200 kilómetros de entrenamiento. El día miércoles se hace un entrenamiento de volumen. Siempre hay que seguir manteniendo el volumen. Ustedes creo que saben la importancia que es del trabajo de volumen, es hacer largas distancias a baja intensidad. Entonces, en el caso mío, yo he hecho hasta 300 kilómetros. El que ha hecho ciclismo aquí más o menos tendrá idea. En 300 kilómetros y hacía yo un promedio de 30 kilómetros por hora. O sea, 10 horas exactamente sobre la bicicleta. Claro, como hay que pararse a comer, hay que hidratarse. Por ejemplo, yo me iba a San Gabriel de aquí de Cayambe, tiene 150 kilómetros de ida y igual regreso. Entonces hacía una parada en Ibarra, hacía una parada en San Gabriel, de regreso hacía una parada en el Chota, otra vez en San Gabriel y llegaba a Cayambe. Pero las paradas tienen que ser lo más rápido posible. Sí. Y el día jueves hay que hacer recuperación, que eso se hace en todos los deportes, el restablecimiento. Entonces ahí no tendrá que pasar más de 2 horas de rodar suave. La frecuencia cardíaca siempre tiene que estar menos de 140 pulsaciones por minuto. Quien maneja zonas estará entre 1 y 2, en zona 1 y 2. Los días viernes habrá que trabajar lo que aquí, no sé si ustedes han escuchado, es muy importantísimo. Ahora se está manejando el potenciómetro en el ciclismo. Bueno, es un instrumento que está más avanzado que el mismo pulsómetro. Entonces, los trabajos que se hace aquí, por ejemplo, hago el calentamiento, que nunca tiene que faltar aquí. Hago el calentamiento, luego hago, por ejemplo, unas 4 series de unas 4 repeticiones cada serie. ¿Cómo voy a hacer? Vamos a hacer partidas detenidas. En el atletismo creo que sí se maneja eso, partidas detenidas. Pero se sale con un avance bien fuerte. Entonces eso le va a costar de que ustedes salgan a máxima velocidad. Se hace cortitos, por ejemplo, si hacemos en metros, de 30 metros, de 40 metros, pero se sale, digamos que a tope. Es importantísimo en todos los trabajos que estamos haciendo aquí, la recuperación. Aquí es en donde viene lo que hemos hablado de todos los principios. De acuerdo a la intensidad del trabajo que se hace, la recuperación tiene que ser adecuada. Aquí es muy fácil saber la recuperación. Por ejemplo, si es que yo quiero volver otra vez o conocer cómo está mi deportista ya recuperado. Por ejemplo, si es que yo hago un trabajo, hay deportistas que a veces en 1 minuto, a veces en 2 minutos, ya bajaron de 100 pulsaciones por minuto. Entonces ahí viene un principio que es de la individualidad, porque no todos tienen la misma recuperación. Entonces, si un deportista ya bajó de 100 pulsaciones por minuto, seguimos haciendo el otro trabajo. Entonces ahí se va ya, por eso es el entrenamiento ya más profesional. Luego el día sábado se vuelve a hacer volumen. Y el volumen ya les expliqué cómo es el volumen. Aquí no tiene que faltar la comida, es muy diferente este deporte a lo que es el atletismo o los deportes de lucha. Aquí un deportista que no come, prácticamente un término que se utiliza aquí, le coge la pálida o también se funde, le coge la pájara, como alguien le conozca aquí. Pero aquí en nuestro medio se llama fundirse. Entonces tiene que estar comiendo pasado ya aproximadamente 30 a 40 minutos, hay que empezar a comer e hidratarse. Lo mismo aquí viene ya importantísimo las bebidas que también ya aprendimos aquí, que se habló el tema de las bebidas isotónicas, es importantísimo. Por ejemplo, si es que yo hago una hidratación de bebida isotónica, será la bebida únicamente sola. Pero si es que yo como, por ejemplo, una galleta o como de pronto un sándwich o una manzana, tendré que tomar una bebida que es hipotónica, que es solamente agua, para que pueda el organismo asimilar. Esto más o menos es una sesión de entrenamiento que sería de la semana, un microciclo. Y pues justamente la semana anterior creo que alguien preguntaba qué se puede hacer más o menos de una persona que recién está empezando en el ciclismo. Aquí es un poco más sencillo, no se hace ningún tipo de trabajos,
sino más bien se maneja por tiempo, no por kilómetro, sino por tiempo. Por ejemplo, hago 3 días a la semana. El día lunes haré unos 30 minutos y recién voy a empezar, haciendo muy suave. El día miércoles haré a lo mejor unos 40, 45 minutos. Y el día viernes haré unos 20 minutos, pero a una intensidad un poco más fuerte. Y luego eso tendrá que ir progresivamente subiendo en estos tiempos. Tiene que haber días donde hago trabajos duros, pero la distancia será menor o el tiempo será menor, y donde haga distancias largas con intensidades mucho más suaves. Eso sería más o menos lo que tienen que trabajar los compañeros o las personas que deseen iniciar con esta actividad de ciclismo. Y de lo que les digo como ya a nivel profesional es esto. Además de esto también se hace muchísimo trabajo tras carro, tras moto. Eso se hace también en la pista o también se hace en la ruta. Es importantísimo para que nosotros nos acostumbremos a tener mucha cadencia, porque nosotros en el caso de aquí, en los que somos serranos, no hay mucho terreno plano, y cuando vamos a competencias, por ejemplo en Uruguay, que es casi todo plano, uno sufre donde hay demasiado viento, donde es todo plano, y hay gente que anda muy bien en el plano. Entonces, para eso hay que hacer trabajos, como les digo, tras moto. Pero bueno, eso sería ya mucho más complicado para explicarles, ¿no? Pero creo que eso sería todo, compañeros. Gracias, compañero, por su valioso aporte. Profe, ¿sabe? Encontré unos datos que es, bueno, es ciencia pura, como decía su ex compañero, el doctor, eh, que nos dio fisiología, el doctor, se me fue, se me fue el nombre. Entonces, de lo que hablaba Jorge, justamente de las zonas, ¿no? Entonces, de la zona 2, zona 3, zona 4. Entonces, esta es una prueba de esfuerzo que me encontré en mis archivos que me hicieron hace unos años, ¿no? Esto normalmente le hacen antes de empezar o sea, uno se fija el objetivo y para empezar la planificación ya los entrenamientos, lo primero que tiene que pasar por donde el deportólogo. Entonces aquí hay unos datos súper importantes, ¿no? Bueno, está nombre, edad, peso, talla, fecha, eso no cuenta mucho. Ya el consumo máximo, el VO2, el consumo máximo de oxígeno, eh, dice que es ha sido, bueno, el 58.2%, ¿no? Esa es la capacidad física aeróbica, es igual, VO2 max, 58.2%. Entonces, con toda esta prueba, bueno, aquí hablamos ya de las zonas. Entonces, la zona 1 es de recuperación netamente, que va desde 102 pulsaciones por minuto a 115. Zona 2 ya estamos hablando del aeróbico de base, 116 a 127. Y ahí viene ya la zona 3, que es de desarrollo, de 129 a 155. La zona 4, ya hablamos ahí del umbral, de 155 a 167 pulsaciones por minuto. La zona 5 es potencia aeróbica de 169 a 182. Y la zona 6 es de potencia anaeróbica. Esta va de 183 a 167 latidos por minuto. Entonces, eso quiere decir que esta es la capacidad, fue la capacidad máxima, o sea, con eso arranqué mi preparación en aquella época. Y de ahí viene, pues ya, como le digo, esto es ciencia, ¿no? No vamos a encontrar por ahí un entrenador que aprendió así, como se dice, empíricamente, creo que se dice, ¿no? Ya, viene un plan semanal de actividad, por decirle, le indica que el día lunes, su entrenamiento debería ser de 13 kilómetros, habría que trabajar en zona 2. Esto quiere decir de 116 a 127 pulsaciones por minuto, ¿no? Viene el día martes, 10 kilómetros en zona 3. El miércoles 6, ya viene 6 intervalos, 6 repeticiones de miles, o sea, de 1 kilómetro en zona 3, más 5 por 500, dicen zona 4, que sería, ahí estamos en el umbral de 155 a 167. Viene el día viernes, sería el quinto día de entrenamiento.
pues aquí nos recomiendan, dice 8 cienes, o sea, es velocidad explosiva máxima, ¿no? Sería en zona 5, estamos hablando de entre 169 y 182 pulsaciones por minuto, y viene lo más fuerte que es del entrenamiento, que sería 8 repeticiones de 50 metros en zona 6, que es entre 183 y 187 pulsaciones por minuto. Y pues el último día, hablamos de 15 kilómetros en zona 3 y zona 4, o sea, lo que es cambios de ritmo. Entonces, una planificación, o sea, así con esta prueba de esfuerzo que primero se hace y se maneja la planificación exactamente como está aquí, se trabaja en zonas, ¿no? Pero cada deportista, como dijo Jorge, cada atleta tiene su propia, o sea, yo tengo sé cuál es mi zona 1, mi zona 2, su zona 1, zona 2 va a ser diferente, de Jorge Vargas va a ser diferente, de Jorge Gallegos diferente. Entonces esto tiene que manejar un entrenador, o sea, uno que se llame entrenador a la perfección. Y pues espero que estos datos a las personas, me imagino que por lo menos hay por ahí alguien que, o algunos que sí les interesa, ojalá les haya servido y se pueden pues averiguar, investigar con un deportólogo, va a ser mejor porque les va a dar más conocimientos, ¿no? Así que ese era mi aporte, profe, y compañeros, a los que les interesó, pues gracias, y a los que no, igual, ¿no? Listo, muchas Profe, gracias. Dígame. profe, de pronto ahí, justo acotando más de lo que muy bien Michael ya acaba de señalar. Eso para los compañeros que estamos ahorita aprendiendo, porque creo que aquí la mayoría de los compañeros, por lo que he visto, o sea, no es, como decía usted, profe, no es el que más sabe, ¿no? Pero sí, muchas veces se les ve que solamente es el trabajo de fuerza, o se piensa que el trabajo de fuerza es todo en el entrenamiento. Y justamente hablaba ahorita Michael del VO2. Entonces, ¿cómo trabajar eso? No sé si alguien ya ha trabajado, cómo trabajar la asimilación de oxígeno. Y lo mismo hay un margen, por ejemplo, en el caso, yo de lo que más llegué a tener el VO2 es 172, perdón, 72%. Entonces, o sea, es un margen que ya más o menos, Michael creo que sabe, pasado los 70 ya más o menos es un deportista de élite a nivel de América. Pero ya deportista a nivel de élite mundial tiene que estar pasado 170, 180, perdón, me confundo con la frecuencia, de 80, 75, sí. 80, 80, perdón. exacto, hasta Sí, 82, así llega más o menos. sí, eso ya es ya de categoría mundial. Entonces, Ajá. eso también o sea, tienen que ponerle mucho énfasis. O sea, esas son las capacidades orgánicas, porque aquí solamente hablamos de la fuerza y creo que eso es todo. Entonces, el entrenamiento es mucha ciencia y creo que estamos aquí para aprender. Eso nada más, profe. Gracias. Mire, ¿qué es lo que pasa en realidad? Sabemos que la fuerza es la base de muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, el profe dice que hace un día lunes una subida de 15 kilómetros o de 5 kilómetros y hace 10 repeticiones, ¿no? Esa es fuerza, sí, porque a veces confundimos la fuerza solo con una barra y dos pesas. No funciona así. Pero lo que sí tenemos que saber es que no en todos los deportes se mide de esa manera, ¿no es cierto? Obviamente, cuando un deportista va a comenzar ya a ser de élite nacional, de élite a nivel de América, de élite a nivel mundial, el futbolista, el atleta, todos tendrán que medirse el VO2 máximo siempre y cuando cumplan esas funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, no le van a hacer el VO2 máximo al culturista, porque el culturista está parado así. Sí, eso no va a pasar. Pero sí haremos un VO2 máximo al tenista para ver qué tanta recuperación tiene en su explosividad, ¿no es cierto? Mucho más al atleta, mucho más al velocista, mucho más al futbolista, también un VO2 máximo al basquetbolista, ¿no es cierto? Que trabaja en una actividad mixta, sí, trabaja en una actividad aeróbica, anaeróbica, y claro, tenemos que saber que el deporte no es una actividad. Por eso yo les decía que a veces cuando confundimos la actividad fitness, que le llamamos entre comillas,
nos sale en la televisión, TRX es lo mejor. Pero ¿quién dijo que es lo mejor? Y bueno, es lo mejor, pero ¿para quién es lo mejor? ¿No es cierto? Yo tengo que saber si es que eso es para mí, si mis capacidades físicas están hechas para esa actividad. Sí, no es que la actividad física está hecha para mí, no, yo tengo que adaptarme a esa actividad física o a ese deporte. Y lastimosamente o ventajosamente es ciencia. Digo lastimosamente porque no todo el mundo tenemos para pagarnos un centro de alto rendimiento, ¿no es cierto? Porque hay que pagar que me hagan el examen de VO2 máximo, exámenes de sangre, a ver si mi nivel de absorción de proteínas está bien, si está bien mi nivel hormonal está trabajando normal, aparte del VO2 máximo, porque me van a medir todo mi historial físico, ¿sí? Cómo saturo el oxígeno, si es que no saturo, sí, todo eso me van a ver, cómo asimilo mi ácido láctico, si estoy haciendo esto, si, bueno, todo lo que puedan, eso es ciencia, lastimosamente y ventajosamente eso es ciencia, sí. Yo veía un entrenamiento del Barcelona de España, donde tienen una máquina caminadora, pero que tiene una especie de funda en la cintura, donde no hay gravedad. Entonces los jugadores pueden correr en su rehabilitación sin tener que haya choque en las rodillas. Pero ¿cuánto cuesta esa máquina? ¿Quién la puede conseguir? Lo único que nos hacen, en el mejor de los casos, ponernos un inmovilizador y tener un fisioterapista, ¿no es cierto? Y si es que el fisioterapista tiene porque si uno va a un centro médico del Estado, a veces no hay. Tiene que ir a un centro hay un médico que se me va el nombre, que tiene centros de entrenamiento deportivo, creo que en Cuenca y creo que aquí en Quito, no sé en dónde más. Tiene Una centros preguntita, de profe. rendimiento. Solo una preguntita para no cortarle lo que está súper interesante. Dependiendo, claro, muchos puntos y deportes, disciplinas que uno se dedique, de manera práctica, ¿cómo mejorar el VO2 max? Disculpe, profe. Generalmente se hacía con el test de Cooper, sí, para ver el VO2 máximo. Se hacía con el test de yoyo que se hace hoy, ¿no es cierto? Porque ya ese test del otro ya no se ocupa porque se supone que es muy fuerte. Pero a ciencia cierta, no hay mejor cosa que tener un centro de entrenamiento deportivo. Y la única manera de yo saber si es que el test es verme un test de velocidad, un test de fuerza, ¿no es cierto? Ver parámetros hasta dónde yo debo llegar, sí, ver en qué tiempo me recupero con mi reloj, sí, si hago ¿cuánto es? 1400 metros, creo, no, ¿cuánto es? 4, son 4, creo que son 10 vueltas a la pista, ¿no es cierto? La pista tiene 400 metros, 4000 metros, creo que les toman en 12 minutos, y ahí más o menos uno tiene la idea. Así es, ¿no, profe? ¿No? Usted que está más en esta parte del atletismo. 3 kilómetros, o sea, creo que está, Jorge, ¿cómo es? Carlos está hablando de las pruebas esas que les hacen a los militares, a los policías. Dije, no. de manera general, en cualquier disciplina, en especial en fútbol, en atletismo. Charlie, en concreto, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo poder saber si... criolla? No, porque eso se necesita de centros ya tecnológicos, sino de manera práctica. El profe quiere decir que de una manera sin tanto instrumento, ¿cómo poder saber cómo uno llega al VO2 máximo? ¿Cómo podemos del oxígeno? Oh, ya. Justo te perdiste con el profe, con el doctor que nos dio medicina deportiva. Hicimos ¿quién estuvo ahí? El compañero David Arango también creo que estuvo ahí, fue testigo, y otros compañeros que asistieron, ¿no? Ahí hicimos a través de unas fórmulas. Bueno, yo no sé las fórmulas, pero fue David y Milena también creo que
Entonces era como un circuito, ¿no? Que ibas aumentando, empezabas a paso lento, ibas aumentando el ritmo y creo que era un lapso de tiempo, no sé exactamente de cuánto. Si de pronto, David, me ayudas con Era el test de Kuznaver. con ese tema o alguien que estuvo ahí, entonces ahí obtuvimos el VO2 Max, por decir el mío, creo que fue, no sé si fue algo así como 60, 62 y Eso fue con el profe Leo y ese test de Kurnavet, compañero. explíquele A ver, lo que el pasa es compañero que qué ya consiste. sabes tú que tienes un nivel de VO2 bajo de tu amigo, de tu familiar, y quieres mejorar. ¿Cómo lo haces? Con trabajos de fuerza. Ya, listo. A ver, chicos, lo que tenemos que nosotros saber es que para hacer cualquier tipo de evaluación tenemos que hacer un test. Sí, hay varios test, el test de Cooper, el test de Yoyo, este nuevo test de este doctor, ¿no es cierto? Y necesitamos fórmulas que nos boten datos para calcular. O sea, no, sí, pero ese es un test a breves rasgos, ¿no? Con un grado de falla, no sé qué tan porcentaje tenga, pero si yo quiero formar un deportista de élite como el profe Jorge Gallegos, tendré que estar con un deportólogo, sí, que me haga mi test y me diga exactamente qué es lo que yo necesito, porque no solo es el VO2 máximo, sí, esa es una parte del test. Nos hacen exámenes de sangre, nos hacen la pliometría, exámenes de salto, si es que hago ejercicios de salto, si tengo, cómo tengo todo me hacen, cómo tengo la zancada, todo me estudian para yo poder analizar si esa persona va a poder hacer un tiempo más o un tiempo menos. Sí, como decimos, es una ciencia, no es al ojo. Sí, sí podemos hacer test de varias maneras, pero no podemos trabajar al ojo. Ahora, sí podemos hacer test a personas comunes y corrientes que no vayan a ser entrenadores deportistas de élite, ¿no es cierto? Y con ese test les podemos ir ayudando. Sí, con esos test les podemos ir ayudando, pero no olvidarse que si yo tengo un muchacho que de pronto veo que tiene mucha perspectiva de ser un deportista de élite, tratar de buscar ayuda y hacerle a él un favor con un centro deportivo de alto rendimiento. Sí, hay centros deportivos de alto rendimiento que nos van a dar toda esa información. Y una vez con esa información, porque yo puedo sacar un VO2 máximo y tengo que sacar los niveles, ¿no es cierto? Si está en 1, en 2, en 3, en 5, eso tengo, pero eso me va a botar la máquina. Sí, eso me va a botar la máquina de forma exacta. Dígame, profe. Yo tengo una prueba que le hicimos a un muchacho que entrenaba conmigo. Ya. No sé si para compartirles rapidito nomás para que más o menos tengan una pequeña idea. Dele, profe, dele, nos interesa porque en mi caso yo nunca hice test de eso porque yo era culturista y activista. Este es un test de esfuerzo de un pupilo. Ya. Aquí este nombre se llama Jean-Pierre Hidalgo, bueno, tiene 15 años. Y aquí está de lo que estamos hablando, el VO2 en la primera columna, fila. Ajá. Él tenía 78, o sea, está cerca de llegar a 80 y con 15 años. O sea, es altísimo. Michael sabe eso es alto. Aquí está la frecuencia cardíaca máxima, el umbral aeróbico, o sea, para explicar nos demoraríamos mucho, ¿no? Claro. Yo así rápidamente. También es importantísimo el FTP, el umbral de potencia funcional. También hay otra cosa que hay que trabajar. Y bueno, eso más que todo aquí está. Este es un examen que se hizo con acá abajo mismo está con el doctor Santiago Chacón, es el doctor de Carapaz, que está trabajando, no sé si de pronto le conozcan ya. Y aquí están las zonas en donde nos recomienda. Es el trabajo, como dijo Michael, es personalizado. No porque el uno tiene, por ejemplo, la zona 1 es de 100 a 110, va a ser de todos igual. No, porque si tiene más resistencia va a poder aguantar más. Sí, sí, claro. profe, entonces es una tabla que le sirve únicamente para él. Pero eso, como les digo, o sea, miren aquí 78 y para los que de pronto también investiguen. Entonces eso quiero. Es bien alto eso. ¿Le puedo hacer una consulta? Disculpe, Jorgito. Claro.
Y ya, en el caso del ciclismo, si usted tiene un pupilo que tiene bajo, a pesar que está entrenando, tiene un 60 de VO2 max, en el ciclismo, ¿cómo aumentar? Tengamos claro que el VO2 max es los niveles de consumo de oxígeno en cierto tipo de disciplina deportiva. Es como ingrese el oxígeno. Entonces, eso, si está su pupilo bajo en 60, ¿cómo mejor? Ya, hay dos formas de subir. La una es con el trabajo de volumen, en donde se recolecta o se aumenta las mitocondrias. Las mitocondrias ayudan a mejorar la oxigenación Claro. mediante un trabajo de baja intensidad, pero de volumen alto. Y lo otro donde se hace son trabajos que se llama tolerancia al lactato o trabajos de deuda de oxígeno. Entonces, ¿cómo se hacen estos trabajos aquí en el caso de ciclismo? Por ejemplo, en una subida que no sea tan dura, haremos unos trabajos de mínimo 3, dependiendo la etapa, pero de mínimo 3 minutos hasta un máximo de 9 minutos, con una relación que esté, para hablar así en términos fáciles de entender, si le pongo del 1 al 10, que sea un esfuerzo de 8 a 9. El esfuerzo de la dureza de los piñones que se está utilizando y también la intensidad. Pero nunca va a ser el trabajo de este tipo de trabajos, nunca hacemos al 100%, porque el trabajo que hacemos al 100% es un trabajo neuromuscular que tiene que ser de corta duración y es a máxima potencia. Pero para los que tengan más o menos o que tengan idea, trabajos, como les digo, de 3 minutos a 9 minutos, hablando de frecuencia cardíaca, hablando de zonas o hablando de esfuerzos, que esté dentro de 8 a 9 de esfuerzo. Así se trabaja, Carlitos. Muy bien, Claro, ya es un entendí. ejemplo nomás, Gracias, pero hay Jorgito. muchos Gracias. trabajos más, pero ese es algo lo más típico, porque, o sea, nos demoraríamos demasiado. Ya. O sea, profe, usted trabaja volumen para poder ganar más cantidad de oxigenación, ¿no es cierto? Y luego trabajo de fuerza de un 80 al 90% para que él pueda ganar resistencia y así ir mejorando. Bueno, la fuerza específicamente, como le dije, ya saliendo del gimnasio se hace los días lunes. Bueno, es una rutina que casi se ha hecho, hace casi todo el mundo. Richard igual, vale la pena mencionar, el papá del entrenador de Richard era mi entrenador siempre. ¿Ya? También se llama Juan Carlos Rosero. Pero bueno, el hijo que siguió la misma escuela de mi entrenador fue quien le enseñó al hijo para que el hijo luego le entrene a Richard. ¿Ya? Entonces, más o menos es una rutina que se maneja. Y otra cosa, en el entrenamiento aquí para todos, no es esto como se dice camisa de fuerza. El entrenamiento es como cuando uno va a construir una casa. Nunca le van a decir, ¿sabes qué? Tú tienes que construir primero la pared de la izquierda o primero la pared de la derecha. Lo que se busca es que a la competencia importante llegue el deportista al 100%. Cómo le haga no importa. Pero claro, o sea, tenemos que estar apegados siempre a cumplir los principios del entrenamiento y también de la planificación, que son de lo que de pronto aquí no hemos hablado. Por ejemplo, ¿qué es un microciclo desarrollador, estabilizador, de choque, de establecimiento y todos los microciclos que se van manejando, las etapas de entrenamiento, creo que algunos sí saben, pero todas esas cosas ya va dentro de una planificación. Vamos a verlo de forma general luego. Vamos a ver los tipos de más mesociclos, los tipos de microciclos, sí, y un poco de intensidades. Siempre diferencia la planificación de un deporte al otro, hay bastante diferencia, sí. Aunque los periodos son los mismos, sí, aunque los mesociclos son los mismos, el tipo de entrenamiento va a cambiar, pero no importa porque ya iremos adaptándole nosotros la planificación a nuestro deporte, ¿no es cierto? Si trabajo fuerza, si trabajo más velocidad, lo que sea que ustedes hagan, pero que sepan los conceptos de qué va dentro de cada mesociclo y qué va dentro de cada microciclo, ¿no es cierto? Una vez que ustedes tengan una idea básica de eso, van a ir pudiendo en cada deporte analizando, ¿no es cierto? Si yo no va a generar mucho VO2 máximo, pero necesito fuerza explosiva, fuerza de reacción, todo lo que necesitemos hacer. ¿Listo? Entonces, Profe, disculpe que le corte. Ya me sigue viniendo más ideas.
Aquí también hay que considerar otra cosa, o sea, las capacidades, hay capacidades condicionantes de acuerdo al deporte y capacidades determinantes. Por ejemplo, en el caso del ciclismo de ruta, no voy a trabajar fuerza, 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 sabiendo que esa no es mi capacidad determinante, o sea, no determina que yo gane o no gane una competencia. Antes de que siga, profe, tenemos que saber que las capacidades condicionantes, sí, son las que ayudan a desarrollar las determinantes, ¿no es cierto? Las condicionantes son las básicas, ¿no es cierto? Las generales, pero las determinantes, en mi caso del baloncesto, yo necesito fuerza explosiva, sí, yo no necesito resistencia porque tengo 25 metros de ida y vuelta, yo no voy a correr ni 100 metros, pero sí necesito fuerza explosiva y resistencia a la velocidad. Sí, porque tengo que picar, regresar. Entonces, ya veremos, y si nos damos un tiempo, que sería genial, aunque nos salgamos un poco del temario, es que cada uno de nuestros profes que considere las condicionantes y las determinantes para que sepan qué van a trabajar, ¿sí o no? Porque muchos van a oír VO2 máximo y resulta que es taekwondocista y le saca hacer volumen, y volumen, ¿pero para qué? ¿No es cierto? Y él tiene que trabajar netamente fuerza, la resistencia, resistencia a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son mis capacidades condicionantes y cuáles son las determinantes de cada deporte? Gracias, profe, muy buena. Voy a anotarle eso para no olvidarme, sí, y hacer una... Y no dejarle pasar, para que los profes, como los demás profes, podamos nutrirnos de todos los profes que tienen mucha experiencia, sí, mucha experiencia, y poder ir aplicando en las cantidades o en los diferentes deportes, sí. Entonces, vayan pensando cuál es la capacidad determinante o investiguen cuáles son las capacidades determinantes del deporte que a mí me interesa. Si soy futbolista, si soy boxeador, si soy culturista, sí. Y ya en la planificación lo único que haremos es cambiar mis actividades determinantes para yo poderlas trabajar. Sí. Gracias, profe Jorge Gallegos. Muy buen aporte. Le agradecemos mucho, creo que todos los profes. Algo es algo. Gracias, Jorge. Sí, es que los deportes son un mundo. Sí, y los deportes son cambiantes. Lo que hace 20 años estaba bien, hoy está mejor, hoy ya no vale. Y tenemos que ir sabiendo, informándonos y autoeducándonos, porque la única forma de mejorar es ir dando una charla entre todos los profes para saber de lo demás. No podemos enfrascarnos en un solo deporte. Sí, de todos los deportes aprendemos. Gracias, profe. Entonces comencemos con la clase porque ya nos vamos a ir de tema otra vez. Listo, entonces veamos lo que nos tocaba hoy. Déjenme compartirles un poquito. A ver, ¿dónde está? Y así se ve ahí, profe, las diapositivas. Ok. Profe, sí. Ya. Sí, profe, sí se ve las diapositivas. Ya, muchas gracias. Bueno,
Debido a nuestros temario, ¿no? Que tenemos, nuestro temario, en donde estábamos hablando de musculación y fitness, que obviamente no es una actividad netamente profesional, ¿sí? Pero que también nos puede ayudar para el común de las personas, ¿no? Siempre sabemos que el deporte no es, siempre va a ser segregativo, ¿no es cierto? El deporte va a escoger a los mejores, ¿sí? Y no va a ser una actividad que todo el mundo pueda hacer. ¿Listo? Como deporte. De ahí como actividad recreativa o como actividad física lo podemos hacer. Entonces, ya habíamos visto la polivalencia del entrenamiento de musculación, en donde teníamos 3 factores, ¿no es cierto? Uno recreativo, uno desde la parte de vista de rehabilitación y una de parte de vista de el entrenamiento como tal. Otra cosa que quería también acotar ahora es que las tareas parece que ha habido un poco de confusión. Me han mandado tareas en donde no hablan de la polivalencia del entrenamiento, sino de la máquina polivalente, es una máquina multifuerza. Entonces, tener cuidado y si es que hay una confusión, ya saben, pueden preguntar en la clase o mandar un mensajito a mi teléfono para yo poder ayudarles. Listo, aquí estamos haciendo aproximación a la dirección de salas de entrenamiento. ¿De qué se trata esto? De cuando nosotros trabajamos en un gimnasio, cuando trabajamos en un polideportivo, sí, o en una sala de entrenamiento funcional. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Un poquito las características que yo debo saber, sí, para la dirección de estas salas de entrenamiento. ¿Listo? Por ejemplo, direccionamiento, el direccionamiento tiene que ser con personas calificadas. Siempre se trata, y yo siempre diré, hay personas que de pronto, por experiencia, ya aprendieron toda esta parte de planificar y de hacer una actividad coordinada, ¿no es cierto? Y muchos están recién integrándose a estas actividades. Pero siempre es importante autoeducarse, informarse, buscar lugares en donde yo pueda recibir información. Y una sala de musculación o una sala de entrenamiento debería tener personas calificadas, ¿sí? Generalmente en un gimnasio vamos a encontrar instructores que no han sido calificados por nadie, por ninguna institución, sino que han sido personas que han aprendido la actividad, ¿sí? Muchos se han autoeducado y han logrado tener conocimientos vastos y otros pues han quedado simplemente en aprender una actividad. ¿Listo? Pero como ya sabemos, como dice el profe, que yo tenga un umbral aeróbico, que yo tenga una frecuencia cardíaca, esa es mi frecuencia cardíaca, no es la frecuencia de todos, y yo tendré mis parámetros. Entonces, tratar de que en estas salas haya personas con el conocimiento necesario o estén calificadas. Dentro de estas salas de musculación debe haber variación. Sí, actividades recreativas, actividades predeportivas, actividades también deportivas, si es que podemos dar el lugar, sí, y actividades fitness, que generalmente estamos viendo las actividades no a nivel deportivo, sí, por eso es que también se nos ha hecho, no hemos tomado muchos parámetros, porque estamos viendo la parte de la salud y el bienestar. Y dentro de la salud y el bienestar ya no entra la planificación. La planificación es para personas que van a ir a su 110, a su 120%, y eso no es salud. Eso ya lo sabemos. ¿Listo? Un deportista de élite no va a hacer salud, va a hacer competencia. ¿Listo? Y tiene que superar todos sus niveles normales. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Que tenemos que tener rutinas. Por lo menos tener una planificación de rutinas. Pero ¿a qué hablo rutinas? Generalmente uno va a un gimnasio y le dicen, haga 4 de 10, press, hagan esa máquina de extensión de piernas 4 de 10, y esa rutina es para todos, desde el de 16 años hasta el de 100. Entonces no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Tiene que, por lo menos la rutina, tener alguna variación o tener alguna guía, alguna diferenciación y alguna individualidad. ¿Listo?
Implementos. Una actividad también para yo poder dirigir una sala de entrenamiento, debo tener varios tipos de implementos, ¿no es cierto? No es lo mismo una bicicleta estática que una bicicleta de cycling. Sí, la de cycling usted va a poder ponerse de pie, sí, va a poder hacer el ejercicio poniéndose de pie en la bicicleta, mientras que en otras actividades o en otro tipo de bicicletas no la va a poder realizar porque sus piñones no van a resistir que usted se ponga de pie. Entonces, saber para qué sirven las máquinas y hasta dónde puede usted llegar. Entonces, tener implementos para no inventarse. Por ejemplo, hay máquinas, no sé si ustedes identifican la prensa para hacer piernas, para trabajar cuádriceps. Esa máquina que usted se acuesta y empuja. Y generalmente van y se ponen de frente a la máquina y con la pierna comienzan a empujar hacia atrás. Esa máquina no está hecha para glúteos, está hecha para trabajar cuádriceps. Y la modifican o se inventan el movimiento. Sí, o hay instructores que se inventan, póngase de este lado, empújele de lado, sí. Y no está hecho porque eso no está biomecánicamente hecho para ese movimiento. Entonces, tratar de que las máquinas que tenemos tengan una biomecánica y no inventarnos el agua tibia, sino mejor saber qué función cumple esa máquina. Y también sería lo importante tener una guía nutricional. Sí, por lo menos una base de qué puede comer, qué no puede comer, cuántas veces puede comer, cuánta cantidad de proteína por kilo de peso, por carbohidratos y demás. Debo saber que una persona debe comer por lo menos de una forma normal, ¿ya? No como un deportista de élite, pero por lo menos una guía para que usted le pueda ayudar. Sabemos que el 70 o 80% de los beneficios viene de la alimentación y el otro 20 o 30% del ejercicio, sin una buena alimentación no va a haber nada. Entonces, esos son los que debemos más o menos, dígame. Disculpe, profe, una consultita. Por ejemplo, amigos que están aquí son profesionales, tienen gimnasios o tienen la idea de emprender en un gimnasio o usted lo ha hecho. Basado en una experiencia que hubo en algún lugar de aquí del Ecuador, un compañero fue a hacer pesas de manera, se puede decir, recreativa, rutinaria, y le dio un infarto. Entonces, ¿cómo se podría evitar? Como con cualquier disciplina, ¿cierto? Se debe tomar en cuenta cómo están sus signos vitales y demás, o cómo prevenir esto. Claro, mire, lo que pasa es que imagínese que vaya una persona que tenía arritmia cardíaca, ¿sí o no? Y ese señor no le cuenta a usted. Y usted le hace hacer ejercicios de explosividad. Y el señor se infarta. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Que el lugar en donde yo voy a dar, debo preguntar qué tipos de enfermedades, sí, pueden ser peligrosas a la actividad. Sí, tiene problemas cardíacos, tiene problemas de riñones, tiene, no sé, todas las enfermedades que puedan a uno generarle un problema en el momento del entrenamiento. Si tiene asma, sí, para saber qué actividades. Por ejemplo, yo le pregunto al profe Jorge Gallegos, ¿alguien que tiene asma puede hacer ciclismo de competencia? Pregunta de examen, profe. La verdad no he escuchado yo si es que puedan, o si es que diabéticos, sí hay un equipo que es diabético. Ya, Asma. Ah, no, sí, profe, sí. Ahorita me acuerdo. Por ejemplo, el Chris Froome ya, es un deportista que ganó ya 4 Tours de Francia y es asmático, ahorita me acuerdo. Y por eso es ya. que usa los inhaladores y ahí se camufla el doping. Ah, ya. Claro, Es de los... porque tiene dilatación bronquial con el dilatador. Sí, entonces él utiliza eso y ahí se camufla, como les digo, con el doping. Chris Froome, Claro, y que ahorita ya deben escuchar ya, tiene ya, ganado 4 Tours de Francia. ya. Pero son casos muy atípicos, ¿no es cierto? No son comunes. Ya, ahora, por ejemplo,
en el caso, generalmente usted a una persona asmática que viene a su actividad no le pone a hacer ejercicios de alto esfuerzo, ¿no es cierto? Porque él debe tener un deportólogo, un médico, un entrenador, todo un campamento atrás de científicos para que él no le dé algún shock de estos de asma, ¿no es cierto? Y se ahogue en media competencia, ¿no es cierto? Pero en el caso común y corriente, en donde no tenemos eso, yo debo saber si la persona es asmática, yo debo tener un registro de qué tipo de enfermedades tiene, sí, si es hipoglucémico, ¿no es cierto? Todo eso porque se le puede bajar el azúcar de un nivel en donde él llegue a tener un shock. Entonces, sí se puede evitar esto, pero eso no es problema del entrenador, es problema del establecimiento que ponga sus reglas. Sí, qué actividades puede hacer, qué actividades no puede hacer. Sí, generalmente es difícil hacerle un test de, ¿cómo es? Se les hace los test de esfuerzo a una persona asmática. Sí, tiene que haber un médico que recomiende y vigile eso. Pero esa persona sí va a poder hacer bailoterapia. Una persona asmática sí va a poder hacer bailoterapia. Entonces, depende mucho de las afecciones que haya tenido el señor y de la falta de precaución del establecimiento. Sí. Sí, profe, pero también es decisión del participante. Claro. O sea, porque a la final el entrenador, uno tiene que coger y explicar como alguien que tiene un problema de salud. Uno tiene que saber que tiene que explicar esa situación. Ahora que a veces tenemos vergüenza para decir las cosas que a veces tenemos, pues sí, o sea, muchas veces nos da, no vergüenza, sino que tampoco queremos demostrar mucha debilidad, ¿no? Profe, en mi caso yo tengo diabetes, hipertensión y tengo un problema bronquial Ya. crónico en mi pulmón. Entonces, por eso es que yo muchas veces toso y no me doy cuenta que está abierto el micrófono y a veces ustedes me escuchan. Mil disculpas por eso, pero no depende de mí. Claro. Sí, es un problema, es una bronquitis crónica que ya ni bien, ya no Claro. puedo salir de ese Basta problema. que cambie un Entonces, poco la temperatura para que le dé una alergia y tenga que toser. así es. Sí. Entonces es un cambio de temperatura tan ligero que a veces si la cosa se complica, yo en la noche a veces ni descanso mucho, Claro, entonces porque le da ataques de tos. sí, pero eso yo debo, o sea, si es que hago entrenamiento incluso básico, yo debo informar al entrenador, porque Claro. caso contrario, ni siquiera la institución es el que tiene el problema es mío. Sino que en un centro de entrenamiento, ¿quién es responsable de los que están adentro? Nosotros. Entonces yo debo hacerle firmar, ¿no es cierto? Si yo dirijo, hacerle firmar un contrato en donde diga, no tengo problemas cardíacos, no tengo problemas de asma, para que a mí me den la hoja y diga, no, usted no puede hacer ejercicios de intensidad, puede hacer ejercicios suaves. Sí, usted tiene problemas de, ¿cómo es? De la columna de lordosis, ¿no es cierto? O tiene escoliosis. Ah, usted no puede cargar peso sobre la espalda, pero puede trabajar ligas, puede trabajar con balones medicinales, sí, depende, o fitballs, sí, las pelotas grandes que se tienen en los gimnasios, en donde el entrenador lea que usted tiene un problema físico y en el mejor de los casos o en el peor de los casos, si es que el entrenador no sabe cómo resolver eso, pedir que el señor se haga ver con un deportólogo y el deportólogo aconseje qué actividades físicas puede realizar. Sí, si sufrió un infarto ahí dentro, la probabilidad es que a usted le echen la culpa, porque usted es responsable de la gente que está dentro. Y se supone que si tenemos personas calificadas, ese entrenador no le va a entrenar a morir sin saber de qué está, de cómo viene usted, ¿no es cierto? Entonces, de eso veníamos a hablar hoy, de qué es las precauciones que debemos tener dentro de un gimnasio o dentro de un gimnasio de un colegio. Porque a veces me cogen a los niños y me mandan a mí a los jóvenes. Tome, profe, entréneles. Y ha habido un guagua asmático.
y le hago correr toda la pista y comienza a ahogarse. Y no ha llevado el inhalador. ¿Qué hago? Comienza a ahogarse. Sí, entonces, hay varios casos. O el niño ni sabe que tiene escoliosis, solo el papá ha sabido que tiene escoliosis. Y usted le hace cargar y le da una hernia o de una vez le deja en silla de ruedas. No, es que el profesor es el culpable, porque el profesor o el entrenador tenía que haberle no puesto tanto peso. Entonces, no es eso. Es que no había la información. Entonces, en los centros deportivos debe haber este tipo de información. Bueno, hoy íbamos a hablar que, para no hacernos más vueltas, sobre primero la información que ya vimos, ¿no? Tener personas preparadas, instrumentos necesarios, no inventarme de los que tengo para hacer otras cosas que no hay cómo hacerlas. Y tomar hoy en día los requerimientos de bioseguridad, ¿no es cierto? Dentro de un gimnasio, dentro de una instalación de entrenamiento o dentro de un colegio donde vayamos nosotros a hacer una actividad, tiene que haber alguna desinfectar los zapatos de los muchachos o de los que van al gimnasio, tener un lugar donde lavarnos las manos frecuentemente en ese lugar, que todos lleven toallas de mano para que se sequen el sudor, tener un lugar donde tomar la temperatura, aunque sabemos que la temperatura si es asintomático no va a servir, pero bueno, por lo menos tomar temperatura para saber que no tiene un síntoma. Usar mascarillas y protectores faciales, ¿no es cierto?, de los que se utiliza. Prohibir el ingreso de personas mayores de 65 años. Hoy se prohíbe por la vulnerabilidad del contagio. Tener desinfectante o alcohol a la mano para que todo el mundo pueda desinfectarse sus manos. Tener un tacho de basura o papel para que por cada máquina que utilicemos podamos limpiar. Sí, hoy saben que con esta infección del Delta que está viniendo, 70% más infecciosa. Sí, no sé si ustedes se enteraron, acabó de morir un profe entrenador del Ecuador de baloncesto, ¿sí? John Escalante, que fue a Bolivia recién a competir con la selección del Ecuador y acaba de morir ayer. No se sabe bien la historia, pero si murió repentinamente, generalmente pudo haber el COVID, porque usted no muere repentinamente por más de enfermedades que tiene, porque si usted tiene enfermedades, hay quien le siga esas patologías, ¿no es cierto? Tengo mis inhaladores, tengo eso. Pero si yo mañana me infarto, a menos de que esté con problemas cardíacos, de pronto fue el COVID que le atacó y su enfermedad se agravó. Entonces, debido a estas cosas que uno increíblemente se entera de un día para el otro, obligar a cumplir a los establecimientos, sí. Y en el caso del profe, a veces Marco, que dice que chuta, no hay ni médico en su lugar, no sé, tratar de reunirse uno mismo, aunque sea un alcohol chiquito, y enseñar a los niños que traigan un poco de alcohol de sus casas, sí. Toalla para que se laven las manos, mascarillas obligatorias, sí. Y en los centros deportivos o centros de entrenamiento, que sea obligatorio. Hablábamos hoy también, déjeme pasarle la diapositiva, sí, para el dueño y dueños de estos lugares, sí, tiene que tener medidas de higiene para el local y para la gente que viene desde fuera, porque de pronto el local cumple con todos los requerimientos que pide el COE, pero la gente va sin mascarillas, no lleva su propia agua, se comparten las aguas, sí, deben llevar su propio líquido de hidratación, deben limpiar las máquinas que utilizan, que no dejen sudor o dejen el virus por ahí. Y esto tiene que ser una regla también para el usuario o el estudiante o el deportista. Porque a veces somos deportistas y vamos a los centros de entrenamiento deportivos y van como quiere. Como son deportistas dentro de mí, yo soy deportista, a mí no me afecta, es mentira. ¿Listo? Miren al profe, si es que murió del COVID, de pronto a los deportistas no les dio, pero a él sí le cogió. ¿Listo? ¿Ya? Entonces,
De pronto falta de precaución de los muchachos, porque siempre mientras más edad tenemos, más precavidos de alguna manera nos volvemos, pero los muchachos son más joviales. Entonces tiene que ser regla o regla. Si no vienes con tu mascarilla, no entrenas. Si no vienes con tu mascarilla, no puedes hacer la actividad. Y se acabó, no hay vuelta atrás. Sí, y hacer conciencia también a las autoridades. Yo sé que contra las autoridades es más difícil pelear, porque ellas siempre tienen la razón, sí, pero de alguna manera el insistir va a ayudar a que eso de alguna manera nos salve la vida. Ahí está, llevar sus manos o usar alcohol gel 70%. Bueno, lo que hemos visto, ¿no? Limpiar las máquinas y también uno, porque a veces no limpia el muchacho y no limpio yo, no. Voy primero yo como entrenador, limpio y digo, así tienes que limpiar, mijo, porque si no, corres el riesgo. O el que ocupa el gimnasio de musculación. ¿Qué más tenemos que tener? Yo sé que entrenar con mascarilla es terrible, ¿sí? Es bien, vivir con la mascarilla es complicado. Caminar con la mascarilla es complicado, entrenar es un martirio. Y sabemos que de alguna manera aspiramos nuestro propio CO2 al momento de entrenar. Pero ¿nos aspiramos del CO2 o nos aspiramos del virus? ¿Ya? Entonces, no hay de otra. Tener señalada los lugares donde vamos a implementar la actividad física, sí, y tener un número de personas limitadas para la actividad. Sí, contar con un suministro adecuado de soluciones desinfectantes. Los botes de basura también deben estar a la mano para que el muchacho no se suene la nariz, yo qué sé, se seque el sudor y bote por ahí o no tenga dónde botar. Tratar de que eso se pueda botar. Deberán asegurarse de que los trabajadores realicen buenas prácticas en las instalaciones. ¿Qué también debemos hacer? Y yo aconsejo es hacer simulacros. O sea, no simulacros como lo de los terremotos, ¿no? Sino protocolos de limpieza, protocolos de actividades que debemos hacer. Yo, por ejemplo, en la escuelita les pongo por lo que yo hago. A ver, los muchachos hagan fila, alcohol a todos en las manos y eso antes de entrenar. ¿Sí? A los 5 o 10 minutos a tomar agua, vengan otra vez, pasen por donde mí, les desinfecto. Ya nos desinfectaron, no importa, nos desinfectamos. Todo el mundo con mascarillas, nadie puede estar sin mascarillas y cada uno con su balón, no se comparte el balón por el momento. Sí, es molestoso, es complicado, pero es la única manera de que yo pueda realizar una actividad responsable. Deberán asegurarse de que los trabajadores realicen buenas prácticas en las instalaciones. Se necesita mantener una comunicación afectiva. Sí, tratar de no imponer, sino de concienciar las cosas. Sí, como yo les he dicho aquí y a los profes, no es la idea de que yo dé una clase y esto se tenga que hacer. No, no, no. Ni ustedes con sus estudiantes y entrenados. Esto tiene que hacer, no, concienciar. ¿Por qué él tiene que hacer eso? O sea, ¿por qué él va a hacer eso? No hacerlos porque tiene que hacerlo, no. Ya sabemos que tiene que hacerlo porque es necesario, pero que él tome esa conciencia. A veces es difícil hasta con los padres o entrenadores o dirigentes. Sí, habrá entrenadores que dicen, no nos pasa nada. Amigos de entrenadores que dicen, no pasa nada, de gana te estás poniendo tanta cosa. ¿Listo? Pero no pasa nada que nos cuidemos. Se establecen políticas que serán informadas a todos los miembros y clientes. Igual que como el contrato, yo digo siempre, yo en el colegio en el que trabajaba de entrenador, el colegio no me daba, pero yo hacía un contrato de convivencia con los papás. Sí, yo ponía una hojita, decía, papacitos, estas son las reglas del club o de la selección del colegio, tienen que tener tantas cosas, tienen que venir a tal hora, el que no viene pues no podrá jugar o no podrá entrenar, sí, y darles a conocer a los padres o a los miembros o al que tiene el servicio de las instalaciones cuáles son las reglas del establecimiento. Si no, no podrá entrenar, si no, tendrá que regresarse a su casa, si no, tendrá que ver desde las gradas cómo se entrena. ¿Listo? Entonces,
son prioridades que tenemos que tener antes ni de comenzar el entrenamiento. Implementar el registro de los clientes. Debemos también tener un listado hasta de, si es posible, de qué tipo de sangre es. Sí, un listado de qué tipo de sangre es el muchacho o el entrenado, sí, qué edad tiene, si tiene una enfermedad, si no tiene. Los clientes deberán abandonar las instalaciones después de su hora de entrenamiento. Tiene que tener una hora estipulada. También eso es crear hábitos de entrenamiento, ¿no? Hay gente que quiere entrenar 5 horas en algún lugar y lo que se pasa es conversando. Sí, bueno, en algunos casos, en la mayoría de casos de ustedes, que parece que lo que más hacen es con deportistas, que con gente que va a hacer recreación, pero en el mejor de los casos, si usted se pone un gimnasio o es entrenador de algún lugar, tener el tiempo determinado para el entrenamiento. Sí, no permitir que esa persona vaya a hacer vida social en vez de entrenar. Y si quiere hacer vida social, fuera del ámbito del entrenamiento. Puede tener amigos, puede saludar, puede conversar, pero la idea es ir a entrenar. Y ubicar señalizaciones en los pisos y paredes de las respectivas reglas, ¿no? También se debe quitar los lugares en donde la gente se sienta o por lo menos distanciar. Sí, aquí vemos una fotito en donde tenemos una bicicleta estática y una bicicleta estática no se va a ocupar y las otras dos sí. O alejar las 3 bicicletas de donde están. Si el control de fitness tiene parlantes disponibles, deberá usarlos para que periódicamente se les recuerde a los clientes acerca de las distanciamiento social. ¿Listo? Si usted tiene un lugar, si tiene un micrófono, si tiene parlantes, pues recordarles el distanciamiento, el alcohol y todos los parámetros de bioseguridad. Incrementar el espacio entre los equipos para ejercitarse a 2 metros de entre cada persona. Bueno, ¿qué son las máquinas de musculación? Me voy a dar así rapidísimo. Podemos clasificar en máquinas de multifuerza, máquinas con poleas y pesos libres. Sí, son las generalmente que hay en un área de musculación. Aquí tenemos, por ejemplo, el cruce de poleas, una guía que generalmente hay en todos los polideportivos, donde podemos trabajar actividades de musculación para pecho, bíceps, tríceps. Bueno, casi el 80 o el 90% de todas las partes corporales, ¿no? Trabajar cadera, abdomen, podemos trabajar pantorrillas, ¿sí? Entonces, también tenemos los bancos, ¿sí? De press libre o estáticos y reclinables. Aquí tenemos uno que está fijo, en donde el señor está elevando la pesa por detrás de su cabeza, haciendo... se le llama copa en los ejercicios, ¿no? Trabajar copa para trabajar o press francés tras nuca. También tenemos aquí uno en donde está recostado en una máquina reclinable y regulable, donde está trabajando press francés. En estos bancos de press podemos trabajar curl de bíceps o flexión de bíceps y trabajar hombros sentados. ¿Listo? Tenemos las máquinas de pecho que generalmente hay en un gimnasio y estos son 3 variantes, ¿no? Hay un banco plano, un banco inclinado y un banco declinado para trabajar la mayoría de ángulos del pecho. Hay tipos de barra, hay la barra olímpica que pesa 20 kilos y mide 220 centímetros, ¿sí? Y tiene más o menos un agarre de 28 milímetros, ¿sí? Les he puesto ahí más o menos el peso y las dimensiones, por si acaso alguien quiera ponerse un gimnasio, tenga una idea básica de qué maquinaria e implementos puede tener dentro de un gimnasio. Tenemos una barra larga, no olímpica, también hay barras muy similares, pero que no son olímpicas y tienen casi las mismas dimensiones, pero su peso es de 11 a 12 kilos. ¿Listo? Son 6 o 8 kilos o 9 kilos menos de la barra olímpica. Tenemos barras cortas que son planas, sí, más o menos están entre 20 y 30 milímetros su agarre y están entre 7 kilos y 120 centímetros.
La barra Z, que es la que está aquí a mi lado derecho en el gráfico, ¿sí? Se la llama barra Z. Y la barra romana, que está al lado izquierdo, que es para trabajar ejercicios de tríceps, bíceps, generalmente. Dentro de un gimnasio también van a encontrar las mancuernas, que son estas pesas individuales, y los discos para ir poniendo en las barras y hacer las actividades normales. Tenemos las pesas rusas, que son estas que se utilizan para actividades o ejercicios funcionales, y me falta aquí de ponerles una imagen de una escalerilla de coordinación, que todo el mundo conoce, ¿no? O la mayoría de nosotros conocemos. Aquí estamos más o menos en los bancos. Tenemos un banco aquí a mi lado izquierdo que se llama el predicador, que es como un banco para predicar, en donde podemos trabajar generalmente ejercicios de bíceps. Tenemos las máquinas de cardio. Sí, dentro de las máquinas de actividades de cardio, fitness, tenemos las bicicletas estáticas, ya les había hablado, ¿no? Que son común y corrientes, una cinta de correr o una caminadora que se le llama, una escaladora, una elíptica que no está aquí el aparato, pero es como esquiar, sí, simula el movimiento del esquí. Y la bicicleta de spinning que se diferencia de la estática, que la bicicleta de spinning es para hacer actividades de ciclismo en una sala y uno puede pedalear sentado, de pie, ¿sí? Y son un poco más resistentes a este desgaste. Tenemos la sala de aeróbicos que más o menos tiene que tener las siguientes características. Un piso flotante para evitar mucho impacto sobre rodillas y articulaciones. Equipos de audio, si es preferible tenerlos de forma acústica, en un lugar, ¿no? A veces teníamos nosotros en un solo lugar el parlante. El uno ya estaba sordo y el otro no escuchaba el sonido, ¿sí? Tratar de que esté de alguna manera acústico. Tener buena ventilación, steps, mancuernas de 1 a 2 kilos, o sea, de 2 o 4 libras, para hacer actividades de tonificación muscular, colchonetas, ligas y feedback. Sí, más o menos lo que podríamos tener en estas salas de musculación. Entonces, aparte de las actividades que ya vimos, aparte un poquito de las máquinas que necesitaríamos, hemos visto que necesitamos tener hoy en día esta principal requisitos de bioseguridad. ¿Listo? Más que nada porque son lugares cerrados. Vamos a seguir con el siguiente tema. Déjeme ver el siguiente tema. Vamos a ver este siguiente tema, que es la relación de musculación y fuerza. Y hemos visto, o ya habíamos determinado, que no es lo mismo la musculación y la fuerza. ¿Listo? ¿Quién me puede decir o quién se acuerda cuántos tipos de hipertrofia existían o hay? Yo, profe. A ver, dígame, profe. Yo, profe. Dígame, profe. La hipertrofia sarcomérica, la sarcomérica y la sarcoplasmática. Perfecto, ya. ¿Quién me puede, no el profe Eric, ahora, quién me puede decir cuál es la sarcoplasmática y la diferencia con la sarcomérica? ¿No se acuerdan? Yo, profe, Cristian Salas. A ver, Cristian, dime, profe. La sarcoplasmática es la que es del aumento muscular. Sí, la del aumento muscular. Y la miofibrilar es la que se logra mediante repeticiones y
que cuestan suficiente esfuerzo y que las miofibrillas sean, y que evita que las miofibrillas sean dañadas. ¿Algo así? Ya, sí. Lo que podemos saber, aquí tenemos una imagen. Si ustedes pueden ver la imagen anterior, perdón, podemos decir que la sarcoplasmática es el negrito que está aquí, súper musculado, que es cuando el músculo se llena más de líquido, sí, o sea, es un músculo grande. Y la sarcomérica, cuando hay más miofibrillas y esa persona no es tan muscular, pero es más fuerte, ¿sí? Entonces podemos decir que la sarcomérica es la hipertrofia muscular, la sarcoplasmática, y la sarcomérica es cuando el músculo tiene más miofibrillas y genera más fuerza. También podríamos decirlo de forma así muy simple, que la sarcoplasmática es cuando los músculos están hinchados, como cuando le dicen, ese no es fuerte, ese solo es hinchado, y el otro es cuando no es tan musculoso, pero es una persona fuerte. Esa sería la sarcoplasmática, cuando hay más fibras musculares que líquido intramuscular. Entonces, con esta definición pequeña, vamos a ver. A menudo existen creencias en el mundo del fitness que la relacionan la hipertrofia muscular y el volumen de la musculatura con fuerza muscular. Sí, siempre pensamos que una persona con grandes músculos es una persona muy fuerte. La musculatura es el tejido que permite al humano poder controlar y mover sus segmentos corporales. La función principal que tiene el músculo es la de generar tensión intrínseca para lograr el movimiento y habilidades del cuerpo humano. Si aquí vemos un tuco aquí en la imagen, pero no quiere decir que porque tenga estos brazos tan grandes vaya a ser una persona extremadamente fuerte. ¿Listo? La producción de fuerza por parte del tejido depende de estructura y capacidad contráctil, control neurológico y características mecánicas. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura y la capacidad contráctil, que mientras más miofibrillas haya, mayor cantidad de fuerza. Sí, no más grandes, porque en la parte de la hipertrofia lo que hace la fibra muscular es volverse más grande, pero no hay más miofibrillas. Mientras que en la sarcomérica no se vuelven tan grandes, pero hay más miofibrillas que producen mayor contracción. Control neurológico, que las neuronas van a ir a estimular más número de músculos, y características mecánicas, cómo los músculos se mueven. Sí, saber cómo los músculos se mueven para saber qué tipo de trabajo estoy realizando. Fibras musculares. Las fibras musculares pueden dividirse en tres, ya sabemos, hay unas rojas, unas blancas y unas intermedias. Sí, las fibras de contracción lenta, sí, estas fibras de contracción lenta son las fibras que se tardan en llegar al agotamiento, ¿no es cierto? Pero son de baja intensidad, o sea, no son tan fuertes. Sabemos que las de contracción rápida son de alta intensidad, pero de muy corta duración, ¿sí? Igual que las fibras intermedias, que también tienen una intensidad alta y también tienen fibras blancas y también tiene corta duración, pero sabemos que dependiendo del deporte que hagamos o de la estimulación que hagamos, las fibras intermedias pueden volverse o fibras rápidas de contracción rápida o fibras de contracción lenta. Ya, una unidad motora es una sola neurona y las fibras musculares que inerva. La neurona determina que las fibras sean lentas o rápidas. En una unidad motora lenta, la neurona inerva una agrupación de 10 a 180 fibras musculares. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que una neurona puede estimular para la contracción. En la unidad motoras lentas, de 10 a 180 fibrillas.
o 10 a 180 fibras musculares. Por lo contrario, una unidad motora de contracción rápida inerva de 300 a 800 fibras musculares. En consecuencia, las fibras rápidas alcanzan su punto máximo de tensión más deprisa y generan relativamente más fuerza de las fibras lentas. No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no es espectacularmente distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que las miofibrillas de las fibras lentas con las de contracción rápida no son muy diferentes en la cantidad de fuerza. ¿Cuál es la diferencia? Que en la de contracción lenta se estimulan menos fibras musculares, de 10 a 180, mientras que las de contracción rápida se estimulan de 300 a 800. Sí, esa es la diferencia, que hay más, no que son más fuertes. ¿Listo? Sabemos que las fibras rápidas, sí, de tipo 2B, la mayoría de las fibras de músculo esquelético en el cuerpo se llaman fibras rápidas, ya que pueden contraerse a 0,01 segundos a menos de después de la estimulación. O sea, después de la estimulación, esas fibras se pueden contraer de 0,01 segundos, o sea, se estimulan rapidísimo. Sí. La tensión producida por una fibra muscular es directamente proporcional a la cantidad de sarcómeros. O sea, por eso decíamos que había una hipertrofia sarcoplasmática y sarcomérica. En esta hipertrofia sarcomérica, en donde hay más miofibrillas, sí, por lo que los músculos denominados por las fibras rápidas producen fuertes contracciones. Sí, yo siempre pongo ejemplos como cuando hacemos el juego de la cuerda, ¿sí o no? La fuerza de una persona es casi igual a la otra. Pero ¿qué es lo que nos gana cuando hay más número de personas al un lado de la cuerda o más número de personas al lado de la otra? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que las miofibrillas de contracción rápida son más miofibrillas las que se generan en la contracción. Los sarcómeros, sí, es la unidad anatómica que funcional del músculo estriado. Se encuentran limitados por las líneas Z con una zona A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras musculares de contracción rápida generan más fuerza porque son en mayor cantidad. Las fibras lentas son solo la mitad del diámetro de las fibras rápidas y toman 3 veces más tiempo para contraerse después de la estimulación. Quiere decir que si una fibra rápida se hace una contracción en 0,01 segundos, la fibra lenta hará en 0,03 segundos. Sí, aquí está un poquito la imagen de las fibras lentas, que serían las azules, y las de contracción rápidas serían las azules, y las de contracción lenta serían las rojas. Vemos también que el número de fibras musculares que tenemos en el cuerpo, si es que somos una persona común y corriente que no hace ningún tipo de actividad física específica, tendremos 50 y 50, 50% de fibras rápidas y 50% de fibras de contracción lenta. Si hago levantamiento de pesas, tendré 80% de fibras rápidas y 20% de fibras lentas. Y si soy atleta, pues tendré 20% de contracción de fibras rápidas y el 80% de fibras de contracción lenta. ¿Listo? Bueno, aquí nos explico un poquito de la mioglobina. ¿Por qué tienen las fibras rojas de ese color? Es por el pigmento de la mioglobina y la de la hemoglobina, que son las que constituyen la sangre y las que ayudan a oxigenar de mejor manera los glóbulos rojos. Aquí está un dibujo de la célula. Sí, aquí está lo que el profe nos decía sobre las mitocondrias, en donde se encuentra la mayor cantidad del oxígeno en la célula y donde se produce ¿qué ciclo? ¿Qué me puede decir? El ciclo de Krebs. Perfecto. ¿Y la actividad anaeróbica qué ciclo es? ¿Quién se acuerda? ¿Tiene un nombre la actividad anaeróbica?
Glucolítica, profe. Sí, pero tiene un nombre igual que el ciclo de Krebs, tiene un ciclo esa actividad. ¿Será el de la glucólisis o no, profe? Sí, no es el de la glucólisis, porque el de la glucólisis es el ciclo de Krebs, donde hay glucosa para generar energía. En el ciclo de la actividad anaeróbica se llama el ciclo de Cori. ¿Listo? Donde la glucosa... ¿Puede repetir, profe? El ciclo de Cori se llama el ciclo de la actividad anaeróbica. Y el ciclo de la actividad aeróbica se llama el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, el glucógeno se transforma... Profe, buenas noches, disculpe que le moleste, disculpe, ¿puedo salir de la clase? Suscito un problema. Ya no hay ningún problema. Muy amable, gracias. En el ciclo Profe. de Krebs, dígame. Perdón que interrumpa con una pregunta. Claro. Profe, ¿qué pasaría si un deportista le gusta practicar atletismo y también levantar pesas? ¿Cuál sería esa condición desde deportista, profe? Sería una condición magnífica porque hace muchos años se aconsejaba que un culturista por lo menos corra 5 kilómetros 2 veces por semana. ¿Ya? ¿Qué ganaríamos con eso? Primero, mejorar mi actividad cardiorrespiratoria, porque hay 2 tipos de hipertrofia en el corazón. La una es que con la actividad aeróbica el corazón crezca. Sí, se haga más grande el corazón. Y con la actividad anaeróbica que las paredes del corazón se vuelvan más gruesas. ¿Listo? Si hay estos 2 tipos de ejercicios, lo único que ayudamos es que nuestra capacidad física se compense. No sea solo anaeróbica, sino también tenga una buena oxigenación. Sería muy bueno, no pasaría nada que la haga actividades aeróbicas, pero siempre utilizando una tabla de entrenamiento. Sí, profe, y sería en este caso la actividad, digamos, la anaeróbica, el atletismo, correr como un buen calentamiento para el levantamiento de pesas, o sería recomendable en la mañana correr, por ejemplo, atletismo, correr en la mañana y en la noche levantar pesas, porque tengo entendido de que para levantar pesas es importante que el cuerpo tenga comida para que dé resultado el levantamiento de pesas. O sea, ¿cómo sería en este caso, profe, usted que conoce la materia? Tendría que hacerse primero el entrenamiento de pesas. Por una razón, cuando yo hago actividades cardiovasculares generalmente me deshidrato. Sí, entonces no puedo ir yo al ejercicio de pesas con el músculo deshidratado. Entonces lo que yo sí aconsejo es primero hacer el ejercicio de musculación y luego el ejercicio aeróbico. ¿Listo? Porque en el ejercicio de musculación no va a deshidratarse. Entonces va a mantener un poco más la constancia. Sí va a haber cansancio muscular, pero si hacemos al revés, en cambio yo llego cansado y deshidratado a mi entrenamiento de fuerza. Sí, y si es posible, separar un día el área de musculación y al siguiente día la actividad aeróbica. Sí, ¿por qué al siguiente día la actividad aeróbica? Porque es que, a ver, profes, ¿qué es la actividad aeróbica? ¿Qué función cumple? Es toda actividad, profe, toda actividad que pueda mantener la respiración. Sin agitarse. ¿Pero qué se le llama a esa actividad? Después de que yo hice un ejercicio de fuerza, al otro día hago ejercicio aeróbico, ¿por qué? ¿Cómo se le llama a eso? De recuperación. Regenerativo puede ser. Podría ser. Regenerativo, ¿no es cierto? Yo hice hoy fuerza y mañana hago una actividad recreativa de un volumen intermedio, no muy alto tampoco, pero de baja intensidad. Entonces mi cuerpo sufre una actividad regenerativa. Si lo hago en zona aeróbica nada más. Ajá, pero si le hago al revés, voy a hacer mi parte regenerativa y voy a tener la parte de fuerza que es degenerativa y no va a haber regeneración. Entonces va a durar más ¿Cuál es el beneficio de la actividad regenerativa? Que nos ayuda a recuperarnos más rápido, ¿no es cierto? Estimulamos la recuperación orgánica. Si no hay la actividad... Manejando también el reposo, profe. No, reposo no. No, le mete el reposo ahí. No, porque el reposo generalmente usted hace pesas,
o hace ejercicio de fuerza y reposa y le dura la semana entera el dolor de cuerpo. Usted No, no, hizo pero hoy una yo digo, actividad fuerte, después hace del, actividades después del recreativas. degenerativo. Claro, el reposo es regenerativo, pero no a nivel deportivo. O sea, no le voy a decir, hoy hizo fuerza, mañana vaya acuéstese y venga al Ah, siguiente. no. O sea, tiene que dormir completamente sus horas. Ah, no, de que va a descansar, pero hay que hacer la actividad regenerativa para estimular la regeneración. Porque si no fuera fácil, hoy día hagamos el ejercicio de fuerza, no vendrán mañana, quedarás acostados en la cama, nos vemos el miércoles. No, no funciona así. No funciona así, está bien. Claro, no funciona así. Entonces, correcto, profe, gracias. Muchas gracias. Entonces aquí vemos en la célula que la actividad aeróbica se genera en las mitocondrias, que es como este frijolito morado que está aquí en la célula, y la parte anaeróbica está en el citosol o en la parte fuera de la célula, de la mitocondria, sí, donde hay menos cantidad de oxígeno y donde se produce el piruvato, que es la descomposición de los carbohidratos, luego se produce el lactato y al final se produce el ácido láctico para generar la fuerza. Profe, ¿puede repetir lo anterior? Disculpe. Lo anterior, ya. Cuando hago actividades aeróbicas, generalmente se produce en la mitocondria, en donde hay el 90 o 95% del oxígeno de la célula. Sí, ahí entra la glucosa a la mitocondria y se genera la energía en el ciclo de Krebs. Al contrario, la parte anaeróbica se va a suscitar en la parte del citosol o el citoplasma, donde va el carbohidrato a transformarse en glucosa, la glucosa en piruvato, el piruvato en lactato y el lactato generará ácido láctico, que es lo que generará la fuerza al final en la actividad aeróbica. Si es que es aeróbica, láctica, pero si es actividad anaeróbica láctica, ya vendrá la fosfocreatina a generar la fuerza. Ya no entrará ni la glucosa, ni el lactato, sí, sino entrará la fosfocreatina, o sea, la creatina, los fosfatos, o mejor dicho, el adenosintrifosfato. ¿Por qué se llama la fosfocreatina? Porque la creatina, que es una sustancia que tiene fósforos, es como la que alimenta al adenosintrifosfático para que no le falten fósforos. Es un amiguito que lleva siempre en su mochila fósforos para poder generar fuerza. Y la relación de la creatina y el ATP en la mitocondria es de 5 a 1. Por cada 5 ATPs va a haber 20 creatinas que tienen fósforo para generar fuerza. ¿Listo? Esto más o menos es la relación y ya sabemos que las actividades aeróbicas se van a generar en la mitocondria y las anaeróbicas en el citoplasma o en el citosol. Así funciona. Y cuando hago actividades aeróbicas se generan más mitocondrias en la célula, ¿no es cierto? Para poder tener más oxígeno. ¿Ya? Fibras intermedias tipo 2A. Estas son las que se combinan, ¿no? Dependiendo del ejercicio se transforman o en rápidas o en lentas. Entonces, eso ya habíamos visto. Estructura y capacidad contráctil. Sí, tenemos, dice, esta apartado hace referencia al tamaño, al tipo y el número de fibras que posee cada músculo. Cada una de estas fibras musculares tienen propiedades contráctiles y cada una de ellas juega un papel determinante cuando existe trabajo. Sí. Una pregunta. ¿Quién tendrá más capacidades contráctiles? ¿Un velocista o un culturista? Un velocista, profe. Un velocista. Perfecto, ¿no es cierto? Porque tiene más miofibrillas en sus músculos, aunque no sea gigante. Y el otro lo que tiene es más líquido muscular, pero no va a generar tanta fuerza, ¿sí o no? Perfecto, entonces ahí vamos ya nosotros tomando diferencias entre los tipos de hipertrofias. El control del sistema nervioso ha sido menospreciado en el ambiente deportivo durante mucho tiempo, pero no debemos olvidar que las órdenes se producen en el movimiento, son enviadas desde el córtex. ¿Quién sabe qué es el córtex o oído? El neocórtex, nuestra parte del cerebro, la superficie.
Sí, perfecto. Entonces, mire, ¿qué dice los estudios neurológicos? Que cada parte sensorial tiene un lugar. El córtex motor, en la parte superficial hay algo que guía nuestros movimientos. El córtex somatosensorial, o sea, de la piel, del tacto. Otro córtex visual, sí, y el córtex auditivo. Aquí ya podemos saber la relación que tiene como hablábamos la anterior vez de los ejercicios ¿qué? De propiocepción, ¿no es cierto? En donde estos tres córtex, el motor, el visual y el auditivo eran los que nos ayudaban a tener mejor equilibrio. Sí, antes no se tomaba en cuenta mucho esto. Hoy en día se entrena esto. Hoy en día se entrena esto. Y si es que no lo entrenamos, dependiendo de la actividad que hagamos, ir tratando de entrenar estas actividades. La fuerza máxima que puede producir un músculo estará determinada por el número de unidades motoras activadas. Reclutamiento significa las actividades motoras. ¿Cuánta cantidad de fibras musculares accionan? Y de la frecuencia con las que son activadas. Frecuencia de estimulación. Paralelamente a esto, aparecen dos términos relevantes, como son coordinación y intramuscular y coordinación intermuscular. Entonces vamos a ver un poquito de qué se trata esto. La unidad motora, aquí ven una neurona, ¿no? Y estas como raíces son las cantidades de nervios que llegan a los músculos. Sí, cuando hacemos actividades de fibras lentas, esta cantidad va a menos cantidad de unidades motoras. Y cuando hacemos actividades de musculación, hacemos más cantidad de unidades motoras. Sí, por ejemplo, dice que una unidad anatómica fisiológica del sistema neuromuscular está compuesta por un número motor y múltiples fibras musculares, de 10 a 2000. O sea, puede estimularse o 10 o hasta 2000 fibras musculares. En una unidad fisiológica que es neuromuscular, que puede activarse independientemente. Por ejemplo, los músculos de la motricidad fina son pocos, sí, pero tienen una acción rápida, ¿sí? Y la motricidad gruesa, que serían los movimientos musculares, son menos músculos los que funcionan en un movimiento, son más músculos que funcionan en un movimiento, pero más lentos. ¿Listo? Vamos a ver aquí otro poquito. Características mecánicas. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque yo quiero que ustedes vayan analizando cómo funciona la parte mecánica y la biomecánica. La mecánica es un factor clave cuando es aplicada dentro de un sistema de palancas y especialmente cuando está relacionada con la producción de fuerza por parte del sistema musculoesquelético. ¿Cuáles serán las palancas de nuestro cuerpo? ¿Quién me puede decir? Cuando realizamos un ejercicio para bíceps. ¿Pero cuáles son las palancas de nuestro cuerpo? Las extremidades, profe. Los huesos. Los huesos, ¿no es cierto? Los huesos son nuestras palancas. Cuando una persona es pequeña, es más fácil que sea pesista, ¿no es cierto? Sí. Porque su palanca genera más fuerza en un recorrido más pequeño. Mientras que la otra palanca de una persona grande tendrá que hacer el doble de esfuerzo para poder generar fuerza. La relación de eje, así dice, ¿no? La ley de las palancas. Mientras más cerca, más fuerza, mientras más lejos, menos fuerza. La relación de ejes y planos con el movimiento a realizar serán determinantes a la hora de valorar fuerza que se genera. Los sistemas de palancas humanos se analizan biomecánicamente teniendo en cuenta distintas variables como línea de acción de un músculo, brazo de palanca y ángulo de fuerza. Son las características que se va a tomar en lo que es la biomecánica del músculo. Propiedades mecánicas.
Los indicadores biomecánicos fundamentales que caracterizan las actividades del músculo son la fuerza que se registra en su extremo, ¿sí? Esta fuerza se denomina tensión o fuerza de tracción muscular. Y la velocidad de variación de la longitud. Cuando el músculo se excita, varía su estado mecánico. Estas variaciones son denominadas contracciones musculares. Contracción se manifiesta en la variación de la tensión de la longitud del músculo, así como otras de su propiedad mecánica, elasticidad y rigidez. Aquí está más o menos la biomecánica de, por ejemplo, quien está saltando, haciendo salto largo, y vemos el movimiento para generar la fuerza necesaria y la biomecánica de ese salto. La biomecánica es la disciplina orientada a la aplicación de las leyes que forman parte de la órbita de la mecánica y la composición y el desplazamiento de los organismos vivos. ¿Listo? O sea, en pocas palabras, cómo se mueve un ser vivo. Esa es la biomecánica. En cuanto a los métodos utilizados por biomecánica, vamos a ver algunos. La electromiografía, la cinemática, la dinámica y la antropometría. Ya, la electromiografía. La electromiografía. ¿Alguien tiene encendido, chicos, su micrófono? ¿Alguien tiene por ahí encendido el micrófono? Electromiografía. Ya, la electromiografía es un método estudiado que ha logrado un papel importante en las últimas décadas en diferentes áreas de investigación que se concentran en las actividades neuromusculares. La termoelectromiografía explícita de por sí el fundamento de este método de estudio de la actividad neuromuscular, la representación gráfica de las actividades eléctricas del músculo. Aquí podemos ver más o menos qué es la electromiografía. Es como la parte eléctrica y cómo se miden los impulsos para generar una contracción muscular. Si esto estudia la biomecánica, ¿no? Saber cómo se generan las conexiones eléctricas en los músculos para contraerse. Ahora, la cinemática consiste en una serie de métodos que buscan medir parámetros cinemáticos del movimiento a partir de la adquisición de imágenes durante la ejecución del movimiento. Se realiza el cálculo de las variables dependientes de los datos observados en las imágenes, como es el caso de la posición, orientación, velocidad, aceleración del cuerpo. Sí, vamos a ver aquí. La cinemática se constituye en un área de evolución biomecánica que se concentra en mayor medida en la descripción de los movimientos, más allá de las fuerzas que lo produzcan. O sea, la cinemática lo que estudia es el movimiento, cómo se genera el movimiento. Si un nadador está haciendo la actividad, si hay alguna falla en su movimiento o en su recorrido. O si un atleta está haciendo mal el braceo, está generando algún movimiento falloso. ¿Listo? En la falla de su técnica. Mientras que eso es la cinemática. Mientras que la dinámica engloba todos los tipos y medidas de fuerza y la distribución de la presión, haciendo posible inferir las respuestas del comportamiento dinámico del movimiento humano. Quiere decir que la dinámica estudia cómo se genera esa fuerza. Sí, cómo se genera esa fuerza. La distribución de la fuerza en la superficie plantar se estudia a través de los instrumentos dedicados y adaptados a la anatomía del pie humano, para saber cuánta fuerza genera una persona al dar una zancada. La biomecánica externa. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos en función de su recorrido. Eso estudia la cinemática. La dinámica estudia la relación entre las fuerzas, los movimientos que produce. O sea, mediante un movimiento, cuánta fuerza se genera para poder hacer una acción. Dentro de la dinámica tenemos la cinética, que estudia las fuerzas que provocan el movimiento, y la estática, cuando un cuerpo genera alguna fuerza pero sin moverse.
Aquí tenemos una imagen de cómo hacen estudios, perdón, de cómo hacen estudios de la cinemática del movimiento. Me figuro que esto deben hacer los gringos, los rusos, sí. Hacen correr a un atleta y le dicen, no, tu brazo está saliendo mal, está saliendo, en vez directo, está yendo hacia la derecha. Tu pisada estás haciendo no con la punta del pie, estás haciendo con la mitad del pie. Y le corrigen ese movimiento. Sí, pero bueno, no sé si aquí se haga eso, no he sabido. No sé si el profe Michel conoce de que se haga algo de esto aquí. Sí, profe, hay algunos, algunos entrenadores, o sea, muy capacitados con muchos conocimientos. O sea, que esto hay que, bueno, como en el fútbol llaman los gestos técnicos, ¿no? Acá estos son los gestos técnicos, ¿no? Entonces, pues tiene que ver cómo pisa el atleta, si la pisada es de metatarsiales con la mitad del pie, está pisando con punta talón, o sea, el movimiento de brazos, o sea, todo eso, sí, es ya un entrenador que tenga esos conocimientos puede corregir todo eso, y la técnica es determinante en la alta competencia sobre todo, o sea, es muy importante. Son segundos que se puede ganar por una pisada, minutos. Exactamente. Ya, entonces, mire, sé que suena tedioso, pero realmente es ciencia, ¿no? No podemos al ojo saber si está pisando, si es plantar, si es metacarpiano, ¿no es cierto? No podemos saber al ojo. Sí, profe, y hay bueno, algo más que se me olvidó por decir la marca Nike o Adidas, ellos tienen unas ¿Zapatos? máquinas, ¿no? Especializadas en eso, entonces a usted en el momento que va a comprar unos zapatos para competir, para correr, le hacen una prueba, entonces ahí le recomiendan, le dicen, a ver, mira, tú tienes una pisada, eres un corredor, un supinador o pronador, entonces de acuerdo a eso, es el zapato, o sea, no tampoco porque uno no porque está bonito el zapato lo vamos a comprar. lindos en la tienda y tiene dinero, dice esos quiero, ¿no? No, hasta para comprar zapatos hay que tener conocimiento, hay que saber. Dígame. Profes, eso. Pero o sea, lo que ustedes están mencionando, no es mejor las races que tienen gel en la planta, porque a veces se dan problemas que por el mal calzado se produce una fascitis, se llama fascitis plantar, se desliza la piel debajo de la planta del pie, y entonces yo he conocido que la Daisy son mejores para correr. A ver, Olger, ¿no? Olger, hiciste la pregunta. Sí, o sea, cuando eres pronador leve, tienes una pronación leve, puedes usar esos zapatos porque tienen plantillas de gel y tienen gel en vez de las cápsulas de aire que traen los de Nike, por decirte. Pero si ya tienes una pronación ya elevada, ahí ya tienes que ir al ¿cómo se llama? El deportólogo ortopedista, hay que tiene esa especialidad. Entonces ahí vos tienes que usar en tu calzado plantillas ortopédicas, ya esas que usan los niños cuando están empezando a caminar o a pararse para que se les forme el arco del pie, tienes que usar esas plantillas. O sea, claro, si me dices, si ese zapato es uno de los mejores que existe en el mercado, ¿no? Pero para cada corredor, como te digo, hay unos que pisan hacia adentro, otros que pisan hacia afuera. Pues una pisada neutra, normal, no necesitas nada de eso. O sea, puedes comprar un zapato cualquiera. Normal. Claro. Sí, también puede ser un zapato normal. Puede ser que yo vaya a comprar un zapato y sea para un supinador. Y como no sé, compro. Sí, porque también vienen con esas características los zapatos hoy. Sí. Claro, y se lesiona. O sea, si usted tiene una pisada neutra, normal, y compra un zapato para un supinador, se lesiona. Se lesiona. Así de fácil. Y el que le vende, como no sabe tampoco, ¿no es cierto? Dice, no cómprese, está lindo el zapato, le quedó lindo, como que fuera para pasear. Ajá, exacto. Entonces, así es.
Lastimosamente, hay cosas que se pueden hacer de forma criolla, como decimos, pero necesitamos cada vez más ciencia para mejorar lo que queremos mejorar, ¿no es cierto? Y aunque no hemos tenido tanta ciencia, hemos ganado campeonatos mundiales, hemos ganado olimpiadas, pero mientras más podamos mejorar nuestra situación, mucho mejor. Bueno, profes, quedemos hasta ahí, quedemos hoy hasta ahí sobre lo que es el entrenamiento de fuerza y musculación, un poco de diferencias que hemos ido viendo, y mañana continuaremos con el tema. ¿Listo, profes? Gracias, profe. Gracias, profe. Una excelente clase, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Profe, hasta compartir mañana, con compañeros. los compañeros. Muchas gracias, profe. Profe, disculpe, tal vez ahí como es su número de teléfono. Quiero decir. Ya les pongo aquí en el chat, chicos, mi número de teléfono. Ya les pongo ahorita. Chequeado con ese ejercicio de viaje. Yo les espero. Apoyo. Ahí les envié a los profes que necesiten, por si acaso, consultas de alguna tarea. Sí, ya revisé algunas tareas, están un poco, no están mal, pero por ejemplo, quería decirles en lo que hicimos los gráficos de, ¿cómo es esto? Ay, se me ve el nombre. Diagrama de Venn. Sí, me están poniendo, en la parte del diagrama de Venn los círculos se intercalan, ¿no es cierto? Se unen. En esas uniones tienen que ir en qué similitudes tienen los deportes uno con otro. Por ejemplo, si digo powerlifting y digo arteriofilia, ¿en qué se parecen? Que generalmente utilizan fuerzas máximas, ¿no es cierto? Ya. ¿En qué se diferencia con el culturismo? Eso debe ir en la parte de afuera del círculo. Pesos submaximales, no se utiliza fuerza máxima. ¿En qué se conjugan todos? Que todos son ejercicios de fuerza y musculación, ¿no es cierto? Algunos no me han puesto nada, les he calificado con corazón de madre, pero traten de, no más que nada, ver de qué se tratan los gráficos y eso. Por favor, chicos. Nada más. Gracias, profe. Una linda noche.